Paz de Cristo, hermanos, nos encontramos una vez más para compartir la enseñanza de la palabra de Dios, ya terminando esta semana y esperando en el Señor su ayuda, su fortaleza y también lo que venga. Estamos en las manos de Dios. La enseñanza de este día lleva por título Lo que realmente importa. Estaremos leyendo en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Estamos estudiando algunos eventos, algunas historias del Evangelio y hoy veremos la vida de Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 5 dice, al llegar allí, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy he de quedarme en tu casa. Usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, ¿se ha encontrado alguna vez en una situación donde se sintió sobrepasado, sobrepasada e incapaz? Esas situaciones donde sale todo mal o se cierran las puertas, no estaba calculado, simplemente se nos van las cosas de las manos. ¿Qué hizo en ese momento? Todavía recuerdo cuando yo era muy niño y en el colegio les entregaban los libros a uno. Y cuando justo tenía esa mala suerte de que le entregaran los libros nuevos, esos tenían que durar 3 años seguidos, así que a final de año uno tenía que devolver los libros. Había que forrarlos, cuidarlos mucho y los profesores eran majaderos advirtiéndole a uno que no le fuera a hacer una raya, nada. Cuando le tocaba uno al último libro, el último año uno se lo regalaba, lo podía recortar, rayar, pero el primer libro, el nuevo. Y recuerdo que haciendo un trabajo nos pidieron que calcáramos un dibujo y yo calqué al revés. Cuando fui a ver mi hoja estaba en blanco, pero mi libro nuevo estaba completamente rayado. Salí a esconderme, a llorar. Es muy chico. No había nada que hacer. Nunca nadie me reclamó por la hoja. El libro estaba muy bueno, pero parece que justo ese año cambió la política y nos regalaron los libros. Al final se abrió una puerta y hoy solo es un recuerdo, pero cómo lloré y cómo me frustré el día en que no había remedio. Pero de chico uno empieza a descubrir que en realidad muy pocas cosas no tienen remedio, y más aún en Cristo, las que parecen no tener remedio de ninguna otra manera, en Dios sí hay siempre una salida. En Cristo siempre tenemos esperanza. Hay gente, mis hermanos, que aparentemente lo tienen todo. Muchos los miran y los consideran personas exitosas. Hay unas revistas dedicadas a publicar anualmente las personas que han acumulado más dinero, las que han tenido más éxito. Algunos de nosotros quizás incluso haya sentido un poquito de envidia por este éxito, esta riqueza, por las características, las posesiones de estas personas. Zaqueo era una de esas personas que supuestamente lo tenía todo. Él era un hombre rico, prestigioso, pero en realidad algo le hacía falta. Y lo que él no poseía es lo que hace la diferencia en su vida y lo que motiva esta historia. Salió de su lujosa casa, de su comodidad y de sus sirvientes, que probablemente en esos tiempos podría haber hecho que lo llevaran en andas, porque algo faltaba en su vida. Cuando se encontró con el Señor Jesucristo, lo que le hacía falta llegó a su vida. El Señor Jesucristo tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Si usted abre la puerta de su corazón al Señor Jesús, Él puede suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los problemas pueden ser grandes, ciertos, reales. No estoy hablando de suicidio intelectual, estoy hablando de mirar la vida con toda la realidad, la crudeza que esto demanda. Los problemas pueden ser grandes y podemos sentirnos pequeños ante esos problemas. Pero las buenas noticias consisten en que nuestro Dios es más grande que cualquier adversidad, que cualquier problema. En esta historia de Zaqueo encontramos algunos puntos, siempre son 3 los que vamos buscando. Número 1, necesitamos a Dios. Lucas 19 del 1 al 4 dice, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Vivía en ella un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Quería conocer a Jesús,
pero no conseguía verle porque había mucha gente y Zaqueo era de baja estatura. Así que, echando a correr, se adelantó y para alcanzar a verle se subió a un árbol junto al cual tenía que pasar Jesús. Necesitamos a Dios, pero nos encontramos con impedimentos. Lo primero que puede haber encontrado Zaqueo para su vida es el impedimento de su prestigio. Era un hombre renombrado, un rico y con una fama no muy buena de la ciudad de Jericó. Zaqueo era un publicano, es decir, era un recaudador de impuestos para el imperio romano. Es decir, que cuando Cristo iba caminando y la gente que le seguía, los pobres, los necesitados, los desposeídos, generalmente le debían toda su desgracia al imperio romano. Y algunos traidores ciudadanos, en lugar de estar en rebelión, se entregaron al imperio, se vendieron y cobraban los impuestos para el imperio invasor. Trabajaba para el gobierno romano. ¿Qué reputación tendría Zaqueo en esa población donde él vivía? ¿Cómo lo miraría la gente? ¿Cómo lo recibirían si quisiera acercarse a una humilde reunión donde el nazareno de pies descalzos quisiera impartir las buenas nuevas? Zaqueo tenía un problema, su prestigio. Era rico e influyente. Y ya sabemos cómo las personas menos favorecidas miran a las personas que tienen una vida más cómoda. Era un hombre de baja estatura y quizás muchos le tenían respeto, pero también quizás muchos tenían temor. Como recaudador de impuestos para el imperio romano, quizás él contaba con una guardia, con cobradores y tenía el poder para despojar a la gente de sus barcos o de sus casas o de sus tierras o de sus cosechas. Sin importarle el hambre que pasara a su familia o sus hijos, él cobraba impuestos para Roma. Quizás imponía la autoridad y la gente le tenía temor. Quizás en lo íntimo de su corazón y del mío es fácil reconocer que necesitamos a Dios, pero romper la barrera del prestigio es algo que a veces se nos hace imposible. Zaqueo tenía que salir a la gente, enfrentar a la gente, pasar por la barrera de la multitud para acercarse a Cristo. Pasar por sobre los que lo criticaban, lo temían o lo odiaban por haber hecho el trabajo de Roma. Solo eso quizás lo declaraba el traidor, la persona no grata. Nunca pensó en esta historia, lo veo, nunca pensó en ir a la reunión donde estaría Jesús, acercarse al lugar donde estaría el nazareno, habla de que él lo buscó en la calle, tratar de verlo casi en forma anónima. Pero al enfrentarnos a estas barreras, a la gente, a la multitud, a las personas que nos critican, a los que nos ponen barreras, a los que nos señalan, los que nos meten el dedo en la llaga, los que nunca disculparán nuestras faltas, aquellos que se reirían, se burlarían de nosotros si buscamos al Señor. Ante todas esas barreras debemos recordar, recuerde lo que realmente importa, debemos recordar que sin Cristo nada somos. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí nada podéis hacer. No importa lo tanto que tengamos o pensemos de nosotros mismos, lo importante que nosotros debemos pensar es qué pasará después que nosotros terminemos nuestra jornada aquí en la tierra. Hay gente que le fascina hablar de sus logros, su mente en el pasado, lo que hizo. Le fascina mostrar. Yo tengo mucho temor desde que leo la Biblia con estas cosas. Hay la historia de un rey que abrió las puertas de su tesoro para mostrarle a los embajadores de otro país su grandeza. Y el Señor le dijo, porque había hecho eso, iba a perder todo lo que tenía. Humildemente debemos reconocer que todo lo que tenemos es para la honra y gloria de Dios. Le escuché a un profesor de filosofía un día que levantar fastuosos templos en medio de poblaciones humildes era un insulto para la gente que nos rodea. ¿Cómo nos van a querer robar en la iglesia si ven que nos burlamos de su pobreza?
Jesucristo se hizo hombre y caminó en forma humilde porque estaba entre los humildes. Debemos aprender de Cristo. Hay gente que le gusta lucir todo lo que tiene, lo que ha hecho, le gusta mostrarlo. Pero por importante que a usted le parezcan sus logros, por importante que le parezca a usted el acumular sus propiedades, su riqueza, por lindo que sea su auto, debemos recordar más bien qué tendremos cuando terminemos nuestro pasaje por esta tierra. Mateo 8, 36 al 37, perdón, Marcos 8, 36 al 37 dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O también cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Zaqueo tuvo que romper una barrera y también tenía hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lucas 19:3 dice: quería conocer a Jesús, pero no conseguía verle porque había mucha gente y Zaqueo era de baja estatura. Zaqueo deseaba ver a Jesús. Es probable que no entendiera lo que estaba pasando en su vida, pero había algo en su alma que le decía que tenía que ver a Cristo. Quizás estaba ocupado en tantas cosas, pero de pronto algo se empezó a sentir en Jericó desde la entrada, desde la sanidad del ciego Bartimeo. Algo se empezó a decir: viene Jesús, y él tuvo que dejar su fama, enfrentar a la multitud, atravesar la barrera de la crítica, porque algo dentro de él le decía que necesitaba al Señor. No existe otra cosa más importante ni urgente que usted y yo necesitemos que tener un encuentro personal con Jesús. Los que se preocupan por su alma harán algo y procurarán este encuentro. Para eso hay que superar los obstáculos, como sea que ellos vengan. Lucas 19:3, vuelvo a leer, dice: quería conocer a Jesús, pero no conseguía verle porque había mucha gente y Zaqueo era de baja estatura. Antes de llegar donde estaba Jesús, Zaqueo tuvo que superar estos obstáculos. Tuvo que superar la multitud. Él no podía ver por causa de la multitud. La multitud todavía priva a muchas personas de que puedan encontrarse con Jesús. Hay quienes permiten que sus amigos, que sus parientes se interpongan entre ellos y la voluntad de Dios. No pueden ver a Jesús porque están más preocupados de la gente, de lo que digan, de lo que puedan expresar, de cómo ellos viven. Era de baja estatura. Quizás a veces nos sentimos pequeños. Quizás muchos llevamos el nombre que nos dieron por nuestra condición social, física, cultural, económica. Quizás muchos llevan el nombre de su pasado: delincuente, ladrón, tonto, fracasado, mediocre. Muchos condicionados por su condición física. El que es bajo, el que es flaco, el que es débil y otros defectos que podemos tener en nuestro cuerpo y nos lo señalan, y hemos sido marcados por los nombres que nos dieron: el perdido, el fracasado, nunca lo lograrás. Mala clase, de mala familia, de mala estirpe. ¿Cuántos han sido marcados por su desgracia? Nadie pidió nacer y nadie escogió nacer en las condiciones en que nació, pero muchos han sido nombrados por su lugar de nacimiento, por la familia a la que pertenece, por la condición que le tocó vivir, de la manera en que aprendió a ganarse el pan, y lo han marcado el resto de su vida. Sus condiciones a veces los limitan. Y luego, al estar en estas limitadas condiciones, la gente tiene hambre de ser aceptado por los demás. Quiere que le acepten en su sociedad, en su pandilla, en su grupo, ser amado, que lo inviten a los eventos. Y luego viene Cristo a su vida. Buscar a Jesús demanda que podamos decirle no a esas cosas para poderle decir sí a Cristo. Y se vuelve tan difícil. Muchas personas desean tanto el aplauso, la aceptación de los demás, estar incluido en ese círculo tan especial. Como diría aquel himno de Soda Stereo: pero al menos tengo un Rolex, lo he logrado, tengo el bolsillo agujereado. Hay personas que están dispuestas a dejarlo, perderlo y arriesgarlo todo por ser aceptados en un círculo que ni siquiera se interesa por usted. La verdad es que necesitamos a Cristo, y para eso debemos estar dispuestos a dejar, a abandonar, a romper, a desafiar algunas barreras.
La bendición es que Dios está buscando al hombre. Lucas 19:5 dice, al llegar allí, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida porque hoy he de quedarme en tu casa. Lo grandioso de este relato es que no solo Zaqueo buscaba a Jesús ese día. Jesús estaba buscando a Zaqueo. Jesús estaba en busca de un alma para salvar. Y cuando estos dos factores se juntan, alguien que busca a Dios y Dios le está buscando, entonces podemos esperar que sucedan cosas extraordinarias. Fue Jesús el que se acercó. Fue Jericó. El ciego Bartimeo gritó y gritó y gritó hasta que encontró misericordia. Pero Jesús rápido dejó eso y se acercó a Zaqueo. Jesús es el que se acerca al pecador. Jesús es el que nos viene a dar vida y vida en abundancia. El hombre no puede salvarse a sí mismo, no puede acercarse al cielo. El cielo viene a la tierra. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Jesús nos salva. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó tanto que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios habéis recibido la salvación. Es Jesús quien considera la necesidad que tenemos, ese hambre que hay en nosotros. Quizás se nos hace imposible llegar al Señor, pero si hay necesidad y queremos buscarle, Él nos sale al encuentro. El día que Jesús llamó a Zaqueo para bajar del árbol donde él se había subido, él ya sabía todo acerca de Zaqueo. Jesús conocía todos sus defectos, debilidades y pecados, pero aún así fue Él el que quiso tener comunión con Él. Jesús nos conoce completamente, no podemos mentirle a Él. Si fuera simplemente por justicia, ninguno de nosotros podría estar en pie delante del Señor, pero en su gran misericordia Dios nos llama y quiere bendecirnos. Y Jesús llamó a Zaqueo y nos llama a nosotros también. Lucas 19:5. Al llegar allí, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida porque hoy he de quedarme en tu casa. Tantas casas habría en Jericó. Tantos lugares donde él podría haber llegado. Cuánto religioso, cuánto fariseo, cuánto escriba, cuánto rabino. Pero Jesús quiso quedarse en la casa de Zaqueo. Jesús iba rumbo a Jerusalén, a una misión muy importante. Tenía que dar su vida por el mundo entero, pero se detuvo porque alguien lo buscaba y lo necesitaba. Grande misericordia y gracia del Señor. Se detuvo porque había uno que le buscaba y le necesitaba. Alguien estaba dispuesto a superar los obstáculos para llegar a Jesús y Jesús estaba dispuesto a salvar. ¿Quién era Zaqueo para que el Señor se acercara a él, lo llamara, se fijara en este desertor, en este traidor, ciudadano, cobrador de impuestos, siervo del imperio invasor? Pero Cristo lo hizo. La marca de su ministerio, amigo de pecadores, era un pecador necesitado y Jesús lo llama urgente y directamente. Zaqueo, bájate, bájate. Es necesario que nosotros dos nos encontremos. Y esto produjo un cambio de vida en este hombre, porque nadie que haya tenido un encuentro real con Cristo y su gracia podrá ser igual. Lucas 19, 6 al 10 dice, Zaqueo bajó aprisa y con alegría recibió a Jesús. Al ver esto, comenzaron todos a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en casa de un pecador. Del cobrador de impuestos, ¿dónde está el Señor? Pero Zaqueo, levantándose entonces, dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo obedece al Señor Jesucristo cuando Él le dice, baja, ven. Zaqueo no tarda en rendirse a Cristo. Obedeció al llamado del Señor, abrió literalmente las puertas de su casa y de su corazón al dominio del Señor Jesucristo. Lo hizo dueño de todo lo que tenía. ¿Te gusta atender a los pobres? Atiéndelo con mi hacienda, la mitad de lo que yo tengo doy. Muestra gran gozo
gozo por tener la oportunidad de estar en la presencia del Señor. Una de las cosas que trajo esta pandemia al tenernos aislados es el anhelo que tenemos de reunirnos en una reunión suma distancia con nuestros hermanos. Lloramos al vernos porque anhelamos juntarnos. ¿Cuántas veces fue un cansancio, un fastidio llegar a la casa de Dios? Pero para Zaqueo era un gozo estar en la presencia de Dios. Y esto lo hizo estar dispuesto al cambio. Zaqueo se arrepintió de sus pecados, pero esto se demuestra con obras. Disposición a obedecer y hacer cambios son pruebas de haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. El arrepentimiento genuino no solamente produce confesión, sino el deseo de cambiar. Robaba, extorsionaba, cobraba para el imperio, ahora él regala. Sí, va a seguir tomando los impuestos de los que deben pagarlo, pero quiere repartirlo, darlo, devolver. Y eso atrae mucho a la misericordia del Señor. Todo lo bueno que llega a nuestras vidas es por el gran amor y misericordia de Jesús. Muchos no pueden soportar la idea de que alguien reciba perdón o la oportunidad de una nueva vida. Critican ferozmente a quienes se arrepienten. Ahora va a la iglesia si yo le conozco a esta, a la otra, aquí y allá. Y no logran entender, les enerva la idea de que alguien cambie. Pero no le haga caso, siga adelante, entréguese a Cristo, no importa, rompa barreras, supere la oposición, busque a Dios. Siempre habrá gente que odiará la idea de que reciba usted perdón y que pueda tener el valor de cambiar su vida y entregarla a Jesucristo. Pero el Señor Jesús quiere salvar. Y fue por su sangre que Él pagó el precio para nuestro perdón. Terminemos en este día. Lucas 19:6. Zaqueo bajó a prisa y con alegría recibió a Jesús. Solo el Señor Jesucristo nos puede salvar. Todo lo que el ser humano puede tener o lo que le pueda faltar nunca se comparará con el privilegio de tener a Cristo viviendo en sus corazones. Muchos parecen tenerlo todo, pero en su interior viven su propio calvario. Para recibir la misericordia de Dios hay que estar dispuestos a vencer obstáculos y a entregarle la vida a Cristo. Le invito a que le diga a Cristo que venga a su vida, que le salve. Cerremos nuestros ojos, oremos en la presencia del Señor. Padre Santo, en esta hora le abrimos nuestro corazón y le rogamos que venga a nosotros. Necesitamos su salvación, necesitamos verle, estar en comunión con usted. Por favor, le rogamos, perdone nuestros pecados. Límpienos, Señor, de toda maldad. Venga a nuestras vidas. Necesitamos verle. Estamos dispuestos a superar las barreras de la gente, la fama, el perderlo todo si fuera necesario, pero por tenerle a usted. Sálvenos. Le necesitamos. Usted, Señor, es el importante. Recuerde, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Ponga a Dios primero en su vida y usted tendrá frutos. Grande bendición para usted. Se lo aseguro. El Señor Jesús le bendiga.